Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender sobre 7 pasos probados para dominar sus emociones. Número 1. Las personas que tienen problemas para manejar sus emociones son frecuentemente culpables del mismo mal hábito. Experimentan docenas, si no cientos, de diferentes emociones todos los días, cada una de las cuales combina el contexto de su personalidad y experiencias para producir un estado mental que es particular. A ellos, a pesar de nuestra inmensa diversidad emocional como individuos hoy en día, muchas personas agrupan sus emociones en unas pocas categorías demasiado simplistas. Por ejemplo, podría usar la frase "me siento mal" para describir casi cualquier emoción negativa, pero considere todas las diversas emociones que caen bajo esta categoría general de la que lo tiene todo. Sí, todas son emociones negativas: decepción, tristeza y apatía. Pero eso es realmente lo único que tienen en común. Cada una de estas emociones es causada por un evento diferente, y depende del individuo prevenirlas o tratarlas. Existen numerosas formas originales de dividir cada palabra en sentimientos más matizados. El problema real está siendo ignorado por ti. No sabe cómo se siente al respecto, lo que dificulta determinar qué es lo que está mal. Supongamos que está molesto porque no le dieron un ascenso en el trabajo. Simplemente está decepcionado porque no fue seleccionado para el trabajo, pero a medida que pasan las semanas, esos sentimientos negativos no desaparecen, por lo que dedica mucho tiempo y esfuerzo para asegurarse de que sea seleccionado para la próxima promoción. Cuando finalmente llega el día en que obtienes el trabajo, te das cuenta de que todavía te sientes deprimido. Si no hubieras estado sosteniendo tu paraguas, te habrías dado cuenta de que no estabas diciendo nada sobre la promoción perdida, por lo que te habrías sentido insatisfecho. Puede sonar obvio, pero la mayoría de las personas luchan por comprender sus emociones, porque les resulta mucho más sencillo clasificarlas en 4 o 5 categorías diferentes, que comprender que sus cerebros son mucho más complejos que eso. En lugar de pasar todo ese tiempo en tu trabajo actual, deberías haber estado buscando algo que te hubiera hecho feliz. Piensa en estas 3 cosas si quieres controlar tus emociones. Este sencillo paso te dotará de más inteligencia emocional que la gran mayoría de las personas que viven en el mundo actual. ¿Qué sientes? ¿De dónde viene y por qué lo sientes? 2. Rumiación positiva. Un evento negativo puede abrumar el valor de una semana de positividad. Cuando sucede algo malo, es posible que experimente una sensación persistente de negatividad, ya sea culpa o vergüenza. Esta negatividad afectará casi todo lo que hagas en el futuro. Incluso las cosas que disfrutas hacer no serán tan agradables porque no puedes quitarte esa experiencia negativa de la cabeza. Un estudio de 2003 pidió a 2 grupos de participantes que mantuvieran diarios de sus acciones y encuentros como una forma de enseñarnos cómo prestar menos atención a lo malo y más atención a lo bueno. Un grupo prestó especial atención a las ventajas, mientras que otro se concentró en las desventajas. Después de medir el bienestar de cada participante en el transcurso de varias semanas, mientras mantenían registros meticulosos, los investigadores descubrieron que registrar los recuerdos felices tenía los mayores efectos positivos en el estado de ánimo de cada persona. Debido a que los participantes eran más conscientes de lo bueno, pasaban menos tiempo preocupándose por lo malo. Si está cayendo en una rutina emocional, comience a hacer un seguimiento de las cosas buenas de su vida. Si eres constante, puedes estabilizar rápidamente tu estado mental. 3. Si estás aprendiendo a dibujar, ¿cuál sería la mejor manera de empezar? ¿Deberías practicar dibujando cientos de cosas diferentes o solo una? La repetición es importante, pero ganar más experiencia te ayudará a expresar tus emociones más libremente. Las personas carecen de la perspectiva para enfrentar los desafíos porque viven toda su vida siguiendo los mismos patrones, lugares y rutinas. Si bien esto puede proporcionar seguridad y organización, también reduce su percepción de sí mismos y realmente les niega la oportunidad de obtener la experiencia necesaria para desarrollar la perspectiva que les permitirá reflexionar honestamente sobre quiénes son. Como nunca se han encontrado con nada incómodo, para desarrollar la inteligencia emocional, deben forzarse a salir de sus zonas de confort. Viaja a un lugar nuevo, comprométete con un trabajo o pasatiempo que te asuste,
Interactúa con una comunidad diferente a la tuya. Estas nuevas experiencias mejorarán tu salud emocional al brindarte una mejor comprensión de quién eres. 4. Inmersión natural. A veces, dar un paseo al aire libre es todo lo que necesita para calmar sus emociones. Un estudio de 2016 descubrió que caminar es una de las mejores formas de estabilizar el estado de ánimo. Caminar también ayuda a reducir el estrés porque equilibra la actividad neuronal esporádica en otras partes del cerebro. Si no tienes cuidado, estas dos emociones negativas pueden consumir tu vida cuanto más le prestes atención. El aburrimiento de la atención se convierte en desesperanza y el miedo a la baja autoestima rápidamente se convierte en frustración y ansiedad. Antes de que te des cuenta, tus objetivos, hábitos y relaciones comienzan a sufrir cuando estás atascado. El mismo estudio encontró que caminar es especialmente útil para disminuir el aburrimiento y el miedo. Cuando se usa apropiadamente, esta técnica puede ser incluso más terapéutica que simplemente pasear por su casa o vecindario. Como alternativa, intente salir a la naturaleza, caminar por una vía verde o hacer una caminata para escapar del estrés de la vida diaria y el trabajo. Tu estado de ánimo mejorará y el estrés mental se aliviará al ponerte en un nuevo entorno que combina tecnología con árboles, agua y otras bellezas naturales. Su cerebro determina con frecuencia su estado mental de referencia, simplemente interpretando las señales de su entorno. Piense en lo productivo que es en su escritorio, en el trabajo, en comparación con su cama en casa. Si eres como la mayoría de las personas, sentarte en la cama te vuelve perezoso y letárgico, pero no es porque estés más cansado que de costumbre. Más bien, su cerebro simplemente asocia su cama con actividades relajantes. Su escritorio en el trabajo, por otro lado, pone su cerebro en un entorno más productivo que inconscientemente cambia su comportamiento. El contexto modera sus emociones de la misma manera que un cliché. Puedes controlar tus emociones. Si te das cuenta de que pierdes la calma, la naturaleza ofrece un lugar para relajarte y desahogarte cuando tengas que tomar una decisión importante. Los escenarios naturales hacen maravillas para las emociones sofocantes como la ira y la duda. Un paseo al aire libre hace que sea más fácil comprender cómo sus emociones darán paso al razonamiento lógico y la resolución innovadora de problemas. No pierdas más tiempo. Para cuando termine su caminata, es posible que el problema inicial no le moleste. Puedes recuperar el control de tus emociones si haces un poco de ejercicio y cambias tu entorno cuando te sientes estresado e indefenso. 5. Aumentar tu vocabulario y cómo afecta tus emociones. Increíblemente, aprender nuevas palabras te facilita la conceptualización de diferentes emociones. Aumentar su vocabulario emocional también le facilita diferenciar emociones similares. Simplemente compare la molestia y la frustración, que parecen ser lo mismo en la superficie. Por otro lado, la frustración resulta de su incapacidad para realizar una tarea. Por ejemplo, puede sentirse frustrado porque no puede terminar su presentación. Aprender solo una palabra nueva al día puede cambiar drásticamente la forma en que procesas tus emociones. 6. Cuando algo sale mal, las personas que no han desarrollado resiliencia luchan por recuperarse después de cualquier tipo de fracaso. Cuando algo sale mal, se ven abrumados por emociones negativas y comienzan a perder el control. Si no tiene cuidado, esto puede conducir a la agresión, el comportamiento arriesgado y el abuso de sustancias. También paraliza la motivación y la productividad. Los psicólogos se refieren a esto como resiliencia emocional. No espere. El entrenamiento de resiliencia emocional te enseñará a responder a los estímulos estresantes en tu vida de una manera saludable y productiva. Esta es una habilidad que necesitarás por el resto de tu vida, para comenzar a interpretar sus errores de manera diferente. 7. Aunque mirar a la gente puede parecer algo que haces cuando estás aburrido, en realidad mejora tu intuición social. La intuición social es la capacidad de comprender las emociones de los demás, como cuando notas que las cejas de tus amigos están arqueadas. Observar a la gente te enseña a leer emociones complejas a través del lenguaje corporal. Te concentras en las partes más informativas del cuerpo, como la boca y las manos, que incluso puedes tratar de predecir lo que harán a continuación, y cuanto más practiques, mejor lo harás. Entonces,
¿Cómo te ayuda esto a dominar tus propias emociones cuando las reconoces en otras personas? También mejora la capacidad de expresar emociones más libremente. Es tan fácil como parece comunicarse a través de sus palabras, rostros y otras señales de lenguaje corporal. Tu inteligencia emocional crecerá tanto por dentro como por fuera, como resultado de observar a la gente. Gracias por vernos, piensa y asegúrate de suscribirte porque hay más contenido increíble en camino.